las mujeres hemos sido víctimas. Hay una frase muy bonita del sociólogo francés Pierre Bourdieu que dice que nacer mujer es nacer con un coeficiente simbólico negativo. O sea, con esto una frase corta, contundente, que ya ha dicho todo. Sin embargo, no es solamente Pierre Bourdieu, es decir, y además yo quisiera citar también hombres que han hablado de las mujeres en la historia, para que no vean, para que ustedes vean que no solamente son las feministas que se quejan con eso, que se victimizan, que son víctimas todo el tiempo, no, los hombres lo han dicho. Es decir, bueno, Cioran, el filósofo francés Cioran, que claro, era un pesimista impresionante, decía que las mujeres habían vivido una situación de esclavitud todo el tiempo. Simone de Beauvoir habla de opresión de las mujeres. Michel Foucault habla de disciplinamiento, silenciamiento y control todo el tiempo de las mujeres. ¿Sí? Es decir, Marcela Lagarde, la americana, habla de las mujeres han vivido, es una historia de cautiverio, lo que han vivido las mujeres. Entonces, evidentemente, es un tema muy bonito para las mujeres, cómo dejar de victimizarnos, cómo dejar de ser víctimas cuando hemos nacido en una cultura patriarcal. De hecho, ya naciendo en una cultura patriarcal ya somos víctimas. Eso no significa que los hombres no son víctimas de otra manera, pero es de otra manera, nunca es de la misma manera. Yo lo cito muy a menudo porque pues, uno puede decir un hombre negro también es víctima, por supuesto que sí, pero una mujer negra, es decir, el hombre de todas maneras ha nacido no hombre, es negro y es víctima por el color de su piel, por supuesto que sí, pero la mujer negra es dos veces víctima, es negra y además ha nacido mujer, ¿sí? Es decir, cuando empuja de la puerta de su casa no es lo mismo que cuando él llega a la casa, ¿sí? De todas maneras. Entonces es eso un poco. Entonces, pues, creo que deberíamos poder responder fácilmente a cómo dejar de ser víctima. No sé si tú quieres tomar la palabra ahí, la retomo, bueno, ¿cómo hacer? Para este foco muy fuerte, como que estás haciendo la mujer, estás dejando por fuera a veces grandes víctimas, los niños, grandes víctimas, los ancianos, las ancianas, grandes víctimas. Entonces, mi observación cuando dije que acotar territorios nombrando es víctima. No, tiene una condición particular que significa tales y tales cosas. Pero cuando digo víctima, cierro el tema. Y cuando hago el énfasis tan fuerte como lo hacemos en víctima mujer, cierro una cantidad de temas sociales solamente la mirada puesta en la mujer. No, pero creo que de todas maneras es un tema reconocido mundialmente. Es tan cierto que ahorita estamos construyendo nuevos conceptos. Hay un concepto de construcción étnica que debe existir en Argentina, que existe fuertemente en México, que he encontrado principalmente en México. Hablamos de feminicidio. ¿Por qué hablamos de feminicidio? No es gratuito. Es decir, el feminicidio no es lo mismo que un homicidio. ¿Sí? El feminicidio es decir, justamente es por eso, es que hay un tipo de violencias que es una violencia estructural, sistémica, ¿sí? De una cultura patriarcal que violenta particularmente a las mujeres. Por algo hay una ley de violencia contra las mujeres, en 1957. Si no sería algo estructural, no tendríamos necesidad de esto, habría un código penal para hombres y mujeres, lo mismo. Además, es tan cierto lo que digo que tú no te imaginas lo que patalearon los congresistas cuando se aprobó la ley de la 1257. Estaban furibundos, no entendían, en absoluto, ¿sí? No entendían. Tocó explicarles lo que era una cultura patriarcal desde hace siglos y milenios, la violencia contra las mujeres, y eso fue tenaz, fue muy complicado. Entonces, yo creo que es cierto lo que tú dices, con eso no estamos diciendo que los hombres no son víctimas, que niños y niñas, pero cuando dices niños, por favor, diga niños y niñas, ¿sí? ¿Sí? Bueno, es decir, y que... Entonces, eso te voy a decir víctimas y víctimos. No nos hagan decir lo que nunca las feministas han dicho. Ojo, hay que tener sentido común para el lenguaje incluyente. Hay momentos en que es indispensable el lenguaje incluyente. Por supuesto que necesito saber si son niños o niñas, y no los títulos de los grandes periódicos que dicen está aumentando la violencia sexual contra niños. Se lee el artículo y resulta que son niñas, ¿sí? Entonces, ¿por qué no decirlo? A mí me dicen, es muy feo decir niños y niñas, ciudadanos y ciudadanas, mujeres.
puede ser puede ser un poco más largo, pero les pregunto a la gente, ¿tienen afán para construir democracia? La democracia se construye lentamente, ¿sí? Nombrando a los sujetos. ¿Sí? Y inclusive le voy a decir algo que debe ser, que todavía enerva mucha gente aquí, es que nos nombramos sujetas de derecho, las mujeres, ya no más sujetos, el gran sujeto universal, ya sabemos el sujeto de la Revolución Francesa, etc. Pero el sujetas también no es lo mismo ser sujeta que ser sujeto. Apasionado Florence. Yo pienso a veces que hay temas que, por ser nuevos en la mirada que pone la sociedad sobre eso, sorprende. Por ejemplo, sorprende que ahora se hable de feminicidio relacionado con cuáles. En España no se habla de feminicidio y todos los días hay unas brutalidades espantosas. Y es un feminicidio lo que está ocurriendo en España. Sin embargo, nadie lo habla. Así hay 80.000 temas tapados en la historia. Pero cuando salió este tema de dejar de ser víctimas, yo pensé en la posibilidad de mirar las cosas de otra forma y hablar contigo de las víctimas del deseo, de las víctimas de la insatisfacción, de las víctimas del miedo de no gustar, de las víctimas de todos esos otros miedos, del amor, que hacen estragos tan violentos y tan demoledores como las otras. Porque la estadística y todo eso está al alcance de la persona, pero hay formas de mirar las cosas, Florence, que gente que tiene la capacidad de mirar como la que vos tenés, o tú tenés, o tú tienes, mirá que ensalada me hago, sería bonito que las mires, porque la otra, la estadística, es la estadística, pero esto es más cercano. Pues si quieres que hablemos del amor, yo creo que en el amor de todas maneras, los lugares de los sujetos amorosos no son los mismos también cuando uno es mujer o uno es hombre. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es decir, yo creo que nosotros hemos crecido con un poco, hemos sido socializados con una cultura que nos pide de ser amables, de ser deseables ante todo. Eso es lo fundamental para lo que nos dicen, ¿no?, a las mujeres. Los hombres aman, y yo creo que es un poco menos complicado, aunque no sé, es que no sé, no puedo hablar con los hombres, ¿no? Pero hablar con las mujeres, es decir, ha sido trágico también el lugar de las mujeres en el amor. Está cambiando. Creo que los aportes del feminismo y los aportes de la revolución de las mujeres es eso lo que han hecho. Es que las mujeres han cambiado su lugar en el amor hoy día. Hoy día también en el amor son sujetas, ¿sí? Es decir, eso ha sido una revolución impresionante. Y han puesto a los hombres en un lugar menos confortable, muchísimo menos. Ahora hay dos sujetos frente a frente en la cama o en el deseo, ¿sí? Es decir, que tienen derechos distintos de tal manera. Y a la seducción. Sí, claro, por supuesto. Entonces, y ahí yo creo que estamos progresando poco a poco, yo creo que estamos cambiando nuestro lugar en el amor, las mujeres, en gran parte gracias a que nos hemos vuelto también sujetas, es decir, sujetas de deseo, es decir, también las mujeres están actualmente en otro lugar desde la palabra, desde el deseo, desde el saber, ¿sí? Las mujeres hoy hablan desde una posición de sujeto, que es absolutamente nuevo. Hablar del amor para las mujeres, o sea, hablar del deseo para las mujeres es nuevo. Esos son aportes también de la revolución de las mujeres, ¿no? Y la María no lo hacía. La María de Jorge Isaacs ponía una flor todos los días y estaba tan poco protagonista de su propia vida, tan poco autónoma, que Efraín llegaba al galope a todo y ella se dejó morir justo antes de que llegue. Entonces, no, pero es verdad, es eso, y eso, pues, eso ya ninguna mujer desde donde te dio es María, ya no somos María, menos mal, ¿no? Sí. Y entre María y Eva estamos escogiendo, por supuesto, que todas tratamos de ser Eva. Pero tratamos también de hacer, no, pero hay algo, es un poco caricatural lo que estoy diciendo, es decir, hay una cosa que creo que hay que rescatar. Es decir, yo pienso que hay que tener cuidado también con Eva, por supuesto, aunque es una figura muy atrayente. No se olviden que ya Eva de todas maneras comió el fruto del árbol del saber, ¿no? Es decir, cuando eso es reinterpretado, no por los obispos y por la iglesia, sino con otras miradas, descubrimos que Eva fue una mujer formidable, absolutamente formidable. Entonces viene la pregunta, en este escenario que viene después de todas protestas, de todas las afirmaciones de otras cuestiones, entre ellas el género, del movimiento feminista y todo lo demás.
Y eso conduce a esa igualdad en la cama, igualdad en el deseo, igualdad en muchísimos planos, ¿cierto? Progresiva, todavía no está todo logrado ni nada, listo, pero va el proceso. Cuando vamos en ese camino, ¿vamos hacia dónde en el escenario? Quiero que me digas, ¿hacia un cambio de víctimas, por venganza, por cambio de posiciones, o vamos hacia una liberación? Porque el peso del victimario es espantoso, qué pena con vos, pero el peso del mancito ese que la pretendía de ser el Batman, ¿viste? Es espantoso. Contame, ¿qué ves? Yo creo que nosotros hemos entendido que no era una lógica de la inversa que estábamos buscando, tomarnos el poder. No, pero de verdad, esa lógica de la inversa no es eso, evidentemente que no. Lo que estamos buscando es de pronto equidad en las oportunidades, es tener iguales oportunidades que los hombres, entre hombres y mujeres para cualquier efecto de la vida. Yo creo que es eso. Yo creo que es tratar de construir un nuevo pacto social, pero también amoroso con los hombres, ¿sí? Y eso no es fácil porque no lo podemos hacer sola. Hay algo que nos está pasando mucho a las mujeres, es que tengo la impresión a veces que esta formidable revolución que hemos hecho, es decir, la hemos hecho solas, o sea, ni el Estado nos acompañó en absoluto. Es decir, sí, nos ganamos puestos de trabajo, abrimos la puerta de la casa, salimos a la plaza pública, trabajamos, pero ahora trabajamos, tenemos doble jornada de trabajo, nos levantamos más temprano, es decir, prácticamente nosotros hemos hecho un camino impresionante y los hombres detrás están cambiando, pero tan lentamente. Entonces, finalmente, las mujeres están soñando con, las mujeres actuales, las jóvenes, las que serían mis nietas hoy día, o mis hijas, están soñando con hombres que no han nacido aún, mientras los hombres siguen soñando con mujeres que se parecen a su mamá. No hay más nada que hacer, hay una brecha enorme, pero no se ríen tampoco que tengo la impresión de que estoy haciendo una carrera. Pero es un poco eso, es decir, ¿cuántas mujeres en mi cocina tomando tinto me han dicho realmente cambiando identidades, subjetividades, pactos? Es decir, la hicimos con la palabra, la hicimos con saberes, con aportes, con todo un corpus teórico de las feministas muy importante. Y con amor también, es decir, queriendo, realmente no podíamos seguir viviendo como estábamos viviendo, ¿sí? En lo que dicen nuestros autores y todo eso. Entonces yo creo que, pero evidentemente en todos estos procesos hay mujeres en las extremidades, ¿sí? Es decir, que planteaste el triunfo, la única revolución que triunfó, bueno, lo que sea, yo no la pido ningún intento, ninguna gente que se atrevió, que se sacrificó, que el sacrificio es la primera lectura de la víctima también, ¿no? A veces se escoge ser víctima, cuando se escoge dar una batalla para tratar de liberar espacios para otros, para los que vengan después, para los que comparten el tiempo que vivimos, para lo que sea. La pregunta que te quiero hacer es, yo siento que también hubo una lucha fuerte que ayudó a que estos cambios de roles, estos comienzos de comprender que nadie es más que nadie, comienzos, entonces eso falta mucho. Pero en eso, por decirlo de una forma X, los chicos con su lado femenino fuerte, los chicos chicas, las chicas chicos, toda esta necesidad de manifestarse y ponerse en evidencia y arriesgar y exponerse y todo lo demás ayudó muchísimo, porque abrió el espacio, oxigenó todo, y es un compañero de camino de esta lucha que vos estás reivindicando hoy y siempre, muy grande, y a veces siento que no hay suficiente ni reconocimiento ni observación sobre esa gente que ha acompañado este camino, reivindicando su propia lucha, que a veces también es mucho más dura incluso, ¿no? Sí, yo creo que hay toda una generación ahora que entró en ese camino, pero de otra manera que mi generación, evidentemente. Las condiciones han cambiado, y creo que justamente es un debate muy importante en el feminismo, inclusive hoy. Hay centenares de feminismos. Es que ahora se habla en plural de todo,
diversidades sexuales, de identidades, de feminismos. Hay feminismo comunitario, que es para las mujeres indígenas, hay feminismo lésbico, hay feminismo, y eso es formidable. Ese pluralismo sí, es absolutamente importante, nos ilumina el camino de otras maneras. Conciencia crítica de lo que significa ser mujer en una cultura patriarcal. Es decir, es eso lo que hay que construir con las mujeres. Y es ahí donde está el dejar de ser víctima. Es pasar de... Para mi abuela fue una casualidad, haber nacido mujer, me decía todo el tiempo, me miraba cuando era chiquita y me decía, Florence, pobrecita, tú eres mujer y vas a sufrir. Entonces yo le decía, pero abuela, ¿por qué me dices eso? Es decir, me decía, porque es así, me quita porque Dios lo quiso así, y vas a sufrir y todo eso. Y eso me parecía terrible y no tenía otro argumento, no me podía explicar más, ¿sí? Pero a partir del momento que a uno le dice, es así porque sí, hay que empezar a dudar, ¿sí? Es decir, realmente a buscar otro argumento. Y realmente yo creo que es eso, ¿sí? Es pasar de esa casualidad de haber nacido mujer a lo que significa la conciencia crítica, o sea, a entender la razón de su discriminación, ¿sí? Y yo creo que eso se aplica también a las víctimas de la guerra, hombres y mujeres. Es decir, dejar de ser víctima es realmente empezar a entender las razones de su victimización, ¿sí? Es decir, eso es súper complicado. Y sí, pues los que nos precedieron empezaron a hablar de eso seguramente muchísimo, pero realmente significa feminista y maternalista. Y las políticas públicas que se construyen también son todavía con esta prima feminista sí. Tú que has estado mucho en la publicidad, tú lo sabes, cómo es de difícil salir de esto, ¿sí? Entonces, es eso, finalmente, dejar de ser víctima, es empezar a entender esto, empezar a construirse desde la autonomía, desde un querer ser protagonista de su vida, es decir, ser protagonista de su vida, ¿sí? Creo que eso es un camino para dejar de ser víctima, es un camino complicado. Creo que para eso las mujeres necesitan acompañamiento, necesitan formación, es decir, el empoderamiento se hace en el campo de lo cognitivo, de lo subjetivo, de lo afectivo, de lo económico, se hacen muchos, sí, es decir, dejar de ser víctima y entender las razones de su victimización no es nada fácil. Perdonar lo imperdonable, eso es el verdadero perdón. ¿Y es posible perdonar lo imperdonable? Hermosísimo. A mí frecuentemente me parece que los grandes temas como este del perdón al que te estás refiriendo vos tienen una necesidad de trabajarse por dentro en el reconocimiento de la belleza interior para poder sacar afuera esa capacidad de comprensión tan grandota que cuando los estragos de la guerra sobre las mujeres en este país han sido. Entonces yo quisiera pedirles ser muy alertos y ayudarnos a que vamos a tratar de decir a santos y a todo eso, hola, es decir, no hay mujeres en los 5 primeros, creo que la galería puso una mujer, hay una mujer, pero hay 5 hombres, es decir, otra vez las negociaciones van a ser hechos de hombres, y eso no puede ser. No puede ser y tenemos que ser ser reactivas en eso y reactivos también, porque es también de los hombres solicitar eso. Creo que la paz no se puede negociar entre hombres. No. Creo que eso va a ser un fracaso si es así. Entonces tenemos que ser muy alertas. Entonces, claro, nos están diciendo, sí, pero va a haber asesoras ahí en el fondo, sí, claro, eso, pero ¿por qué no pusieron por lo menos decentemente una mujer? Es eso, yo creo que una democracia decente, entonces por eso, invisibles otra vez.